Hola a todos, yo soy Julio Fernández, soy de acá de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Yo soy guía de turismo, técnico en turismo y también estudié después, posteriormente, la Tecnicatura de Museología y hoy en día estoy haciendo el profesorado de Historia, así que tengo como un currículum Ah, bastante perfecto. largo. Tengo más edad de la que aparento, siempre lo mismo. ¿Cuántos años ¿Y No, qué? Sebastián, eso no se pregunta. Ah, Pero no digas que no quería hace saber. una semana cumplí años, así que todavía estoy tratando Ah, no. de asumir mi edad. No, tengo 34 años, tengo que decirlo. Sí, es Pero yo verdad, estudié aparentas turismo muchísimo. apenas terminé la secundaria. Yo ya incluso el último año de la secundaria, yo ya quería, ya sabía lo que quería hacer. Nada que ver con lo que estaba estudiando, porque yo fui a una secundaria industrial, yo soy técnico mecánico también, pasé de la mecánica al turismo, y todos los profesores ponían esas caras como diciendo, ¿qué Parecido. estás haciendo? Eh, y Igual, estudié, o sea, empecé a estudiar allá en el año 2005 o 2006, empecé a estudiar. En aquel momento en Ciudad de Buenos Aires no había muchos lugares, e incluso todos los lugares que había eran lugares privados. Hoy en día hay mucho más lugares, incluso hay escuela pública de turismo, incluso hace unos años se estableció escuela secundaria de turismo, o sea, bachillerato con orientación en turismo, por ejemplo. Entonces se ha ido ampliando un poco más las ramas. Eh, yo estudié la doble carrera, lo que se suele decir doble carrera, que es guía de turismo y técnico. O sea, yo me recibí con los dos títulos porque en el lugar donde fui a estudiar aproveché eso. El lugar que elegí, que fue la escuela La Suisse, que es una privada, la Suisse Tech se llama, que queda a unas pocas cuadras del Congreso Nacional. Elegí ahí por ese tema de los dobles títulos. Hay lugares donde se estudia guía de turismo y otros técnico en turismo, que básicamente la diferencia para que se entienda lo básico es que el guía es la persona que está, como su palabra lo dice, guiando, o sea, está en algún lugar explicando el lugar o contando historias del lugar, desarrollando algo. En cambio, el técnico de turismo es el que está más orientado a la agencia de viajes, o sea, ven cosas que se tienen que ver más con lo administrativo, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, marketing, publicidad, administración de empresa, ventas, compras, promoción turística, las relaciones con otras agencias, con hoteles. Entonces, yo tengo los dos títulos, pero de técnico nunca trabajé, me trabajé como guía, y en lo laboral he trabajado desde... mi primer trabajo fue como paseante, como una pasantía en la Secretaría de Turismo de Salta, daba información turística de Salta sin haber conocido Salta todavía en ese momento. Así que la gente se lo creía, así que lo hacía bastante bien, tengo que decirlo. Pero no, en realidad nos habían dado como libros de turismo de Salta, entonces leíamos libros de turismo, nos daban folletos y después nos tomaban un examen y si aprobamos el examen ahí podíamos trabajar en la Secretaría de Turismo. Entonces, bueno, entonces digamos que tenía como la información necesaria como básica, porque generalmente en ese centro de turismo se da información básica, cómo ir, dónde alojarse, qué principales lugares, no se hablaba de la historia de la ciudad y las cosas, ¿no? Y después pasé por diferentes trabajos hasta llegar a un museo en San Isidro y ahí en ese museo trabajé durante 9 años. Hacía las visitas guiadas del museo, hice exposiciones, eh, temas culturales. Ahí es donde trabajando en el museo me puse a estudiar la Tecnicatura de Museología como para hacer un complemento. Y 9 años de ahí, bueno, renuncié y pasé a trabajar en una agencia de viajes eh, haciendo viajes por el interior. Así que con turismo conocí, por ejemplo, no sé, partes de las cataratas, conocí Brasil este año en marzo, cuando empezó el tema de la pandemia, estaba en Brasil con turistas, señoras, eh, con, un, con, un, centro de jubilados, con esta agencia trabaja mucho con centros de jubilados, se estaba con jubilados en Brasil cuando pasó todo lo del coronavirus, así que nos tuvimos que volver de golpe y hacer sí. cuarentena obligatoria por haber viajado al exterior y todo eso. Claro, Pero sí. bueno, estuvo interesante porque gracias al turismo y a esa agencia, por ejemplo, conocí Brasil, conocí algunas zonas de Entre Ríos, eh, ¿qué más conocí? Conocí Federación,
verano pasado hice temporada en Mar del Plata, estaba trabajando yo en Mar del Plata en un hotel con turistas que iban a Mar del Plata, trabajé también en la recepción de un hostel durante un año, así que tuve cosas variadas. Y bueno, hoy en día estoy estudiando el profesorado de historia y uso la agencia de viaje como un complemento para sostenerme mientras hago los otros estudios. Nunca paraste. Nunca. No, ya 15 años de profesión. Ya llevo. Tremendo. Un montón. Bien. ¿Vos sos de ahí de Buenos Aires? O sea, cuando vos te fuiste a estudiar, tipo, fuiste a estudiar a Buenos Aires porque eras Sí, de sí, Buenos yo soy de Aires, Ciudad ¿cómo de fue Buenos eso? Ah, ok. Aires. ¿Cómo? Disculpa que supongo bien. Eso era, Sí, decime. eso. De si Ah, vos te tuviste que mudar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo vos no, yo por seguiste suerte no. viviendo con tus padres? ¿Cómo fue así eso? Sí, con mi mamá. Yo siempre trabajé, digamos, yo en ese momento tuve suerte de no mudarme en otro lado. Claro. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ciudad, o sea, no era Buenos Aires, ciudad. Así que tuve la suerte en la facultad, relativamente, a ver, para Buenos Aires es cerca, yo estaba a 40 minutos en colectivo, para Buenos Aires 40 minutos de viaje no es nada, claro. La distancia te... Entonces estaba bastante cerca, tuve el apoyo de mis padres y demás, aparte en ese momento, como dije, era privada, entonces bueno, había que pagar la mensualidad. También, a veces es como una carrera un poco, no diría un poco cara, pero sí hay que pensar que aunque se va a un lugar público, va a haber que pagar algo, porque las prácticas del turismo se hacen viajando. Entonces uno tiene que hacer un viaje. Entonces ahí ya mi compañera está diciendo la carita así, porque hay que hacer viajes en ese momento, entonces lo que pasa, la práctica, por ejemplo, para recibirse, la última práctica es hacer un viaje de una semana. Es organizar un viaje de una semana y repartir con compañeros la organización, repartir cómo van a ser las visitas guiadas, porque nos hacemos a nosotros mismos las visitas guiadas, y elegimos Salta Jujuy. Conocí Salta Jujuy ahí, y bueno, fue como un viaje de egresados, digamos, y fue un viaje de egresados, pero que en vez de contratar una agencia de viajes para que lo haga, lo organizamos nosotros mismos. Nosotros elegimos el hotel, nosotros elegimos dónde ir, cuántos días quedamos en cada lugar, así que aprovechamos aprovechamos incluso para ir a lugares que quizá las agencias tradicionales no van, porque nosotros queríamos, por ejemplo, queríamos como conocer una comunidad indígena del norte, entonces nos pusimos en contacto y estuvimos todo un día con una comunidad indígena. Fuimos, por ejemplo, en vez de contratar un micro grande, contratamos combis, y con combis fuimos, por ejemplo, a Iruya, que hay que cruzar una montaña, y los micros no pueden. Entonces, nosotros aprovechamos todo eso y nos auto-organizamos el viaje egresado, por así decirlo. Eso nos llamó un montón la atención cuando estuvimos viendo con Sebi, de que tienen varias prácticas, ¿o no? Desde un principio. Ya desde el Como primer año. distintas Claro, cosas donde pueden yo- aplicarse. claro. ¿Decís a qué se puede aplicar el trabajo o las prácticas de la facultad? No, que O cuando de la ustedes escuela, yo fui a la estaban, escuela no en sé si realidad. es algo de ahora o si era antes también, como que decía como que desde los inicios que vos empezaste a estudiar la carrera, tenés las prácticas, como vos decías, ese viaje Ah, en el último año, pero también antes hay otras cosas, ¿o no? sí, por ejemplo, cuando sos guía, esto es algo que generalmente es así en por lo menos todos los lugares, las escuelas de turismo que conozco, tecnicaturas de turismo que conozco, son más o menos parecidas, que es que en el primer año lo que se hace en la práctica de guía es guiar una plaza. Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza de Lavalle, frente al Colón, Plaza San Martín. Y el estudiante lo que hace es como practicar guiando dos o tres cosas de la plaza, ¿no? O sea, como que no te tiran de entrada a un viaje, sino que el primer año generalmente Claro. lo primero es una plaza, después es una cuadra de una avenida, ya el segundo año es lo que se llama un barrio tradicional, o sea, Recoleta, San Telmo, San Nicolás. Después la segunda parte del año ya es un barrio no tradicional. Me acuerdo que a mí me había tocado Parque Patricios, entonces de Pompeya, que queda al lado, así que era como contar más o menos mi infancia en esa práctica. Y después está el hacer un viaje de fin de semana.
Mi práctica de viaje de fin de semana fue a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, así que ahí también conocí Entre Ríos en la facultad. Y después el viaje largo, lo que se llama viaje largo, de un viaje de una semana, fue el de Salta a Jujuy, que ese ya la organización lleva un año entero. Porque, digamos, eh, una vez terminado ese viaje entero es cuando te ponen, o sea, son viajes, pero te ponen nota y tenés que estar guiando, y si te va mal tenés que volver a organizarlo, y bueno, esa es la parte fea cuando organizas un viaje y te va mal y tenés que volver a organizarlo, entonces es la parte fea, pero es parte de la práctica, es eso, organizar un viaje y guiarlo. Está muy Que, bueno, muy bueno. gracias. Sí, eso de las prácticas es como muy propio de las facultades y escuelas privadas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, no tengo, sí tengo a lo último que la universidad va a hacer convenio, pero bueno, para como es nueva, todavía no realizó ningún convenio, pero bueno, ya los próximos chicos, el primer, ¿cómo es? Los primeros egresados, que van a ser los del año que viene, van a tener sí o sí una práctica que están organizando convenios ya desde ahora, desde la universidad. Bien. Pero los que los que, como por ejemplo Julio, hacen todos los años son muy de la universidad o escuela privada. Entonces eso está re bueno y para considerar si deseamos ir a una facultad privada o pública, como eso es muy bueno de ello. ¿Cuál es tu ¿Querés contar universidad? dónde estás? Sí, dónde estás ¿Qué? estudiando, qué estás haciendo. ¿Cómo? Si querés contar qué estás estudiando, dónde, de qué se trata, todo eso. Ah, sí, bueno. Yo estoy estudiando en Rosario, en la Universidad Nacional de allá. La carrera es muy particular porque está en dos facultades. Una, que es la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y la otra es la Facultad de Economía y Estadística. La carrera es una sola, los primeros 2 años se cursan en los dos lados. O sea, yo hasta el día de hoy curso en la Facultad de Políticas y en la Facultad de Económicas. Sí. Y después, depende de la orientación que elijas, vas a irte a una facultad u otra. Tenés dos orientaciones, que una es más a todo lo que es la gestión de las empresas y la industria turística, como dijo Julio, por ejemplo, tenés materias como marketing, todo lo que es tecnología, te especializás más en eso, en poder gestionar un hotel, en poder gestionar una agencia de viajes, cómo venderla. Y en la Facultad de Políticas te especializás en lo que es la generación de políticas públicas. O sea, como por ejemplo en la Secretaría de Turismo, cómo yo puedo desarrollar una ciudad para, para que sea turística. Entonces, yo como planificador de políticas veo, bueno, tengo un hotel, 2, 3 hoteles, qué sitios gastronómicos tengo, qué circuitos, etcétera, etcétera. Y eso. Ah, claro. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo estoy haciendo la orientación en la Facultad de Políticas, orientada a la gestión de políticas públicas. Igualmente, lo que tiene de bueno la licenciatura es que te prepara para todo. Yo también, aparte de todo lo que es política, estoy viendo administración, economía, cómo genero un circuito turístico, cómo hago nichos de mercado, que bueno, eso es un poco más específico, pero también, o sea, no es tan relevante si yo me recibo en una facultad u otra, simplemente es lo que yo prefiero y lo que me llama más del sector turístico. Pero es muy, muy amplio. Qué lindo. ¿Y cómo es eso de las orientaciones? ¿Es ya desde un principio o es más adelante? ¿Como en los últimos años o desde Claro. el principio ya elegís con una orientación? Vos, desde que te inscribís, depende de la orientación que vos elijas, te inscribís en una facultad u otra. Y después te especializás en una orientación. Pero, por ejemplo, son 4 años, ¿no? 2 se cursan en las dos facultades, otros 2 en una facultad sola.
si yo llegué a estos 2 años y digo, bueno, no me gusta lo que es la política o las políticas públicas y me quiero ir por el lado de la administración, puedo cambiar, puedo hacer el pase, no hay ningún problema. Lo mismo si yo el día de mañana termino en políticas los 4 años y digo, bueno, quiero hacer la orientación en administración. Voy y me anoto y hago esos 2 años. Y así. Claro. Ya los primeros 2 años te vas dando cuenta. Tenés un poco Sí, te re das cuenta. de una. Digo algo, ¿Por qué contás? en 3 minutos se corta, volvemos a entrar al mismo, ¿saben? Las veces Y estamos tramitando la cuenta ilimitada, pero bueno, todavía no llega, no sé qué pasa, por qué no nos la dan. Porque hay que... Perdón, se me cortó justo aquí. ¿Qué es eso? No, te Sí, es horroroso. estás considerando estudiar, vos Sí, estás... pero... ¿Eh? No, habla. Perdón, perdón. No, te iba a decir que si por 3 minutos querías como desarrollar algo, o tenías miedo de que se corte en el medio, eso iba a decir. No, tengo miedo de que se corte en el medio, pero quiero decir algo corto. Le quería preguntar a Lucía si está pensando estudiar esto y si sabe dónde o algo de eso. Si sabes en Buenos Aires, en Rosario o en algún otro lado. Sí, sí. Yo tenía pensado ir a la Nacional de Rosario como Meli, porque bueno, mi papá estudió en la Nacional de Rosario, en Rosario, entonces más o menos sí, también me gusta más la ciudad, y como hice también mi investigación en esa facultad, o más o menos saber qué onda. Está bien. La estoy considerando, todavía estoy como pensándolo, todavía, total en quinto todavía, me quedan este año y el otro. Te queda este y el otro, ¿no? Ah, eso te quería preguntar. Está bien, está en quinto. ¿Tienes otra carrera en mente? Sí, otra que tenía pensada era relaciones internacionales, que también me gusta mucho, que bueno, tiene que ver parecido porque también se cursa en la facultad de política. Sí. De una. Hay un video de relaciones internacionales. Sí. Eh, Lo vi. pronto vamos a tener noticias de eso. Meli, Sí. ¿vos habías considerado de nuevo relaciones también o no? sí, por eso te iba a contar que de hecho turismo en los primeros 2 años tiene mucho en común con relaciones internacionales y con políticas, de las 2 carreras. Muchas veces tenemos las mismas materias, nada más que orientadas al turismo. Mira. Pero bueno, yo también el primer año lo consideré, digo, capaz me gusta relaciones internacionales y de hecho sí, en algún momento calculo que la voy a poder estudiar. Pero sí, son distintas carreras, pero tienen mucha relación porque se cursan en la misma facultad y porque muchos de los profesores son los mismos que dan en las otras carreras. Entonces, siempre vas a tener una influencia de relaciones internacionales. Claro. Pero es una carrera hermosa. Hermoso, sí. Yo cuando veo las carreras, cuando tenemos estas charlas, me dan ganas de estudiar todo lo que tienen. ¿Sabes que sí? Sí, sí. Sabes que cada carrera tiene su algo. Eso de querer mostrar y de querer difundir se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer a través de visita guiada, que es un guía contando un lugar. Se puede hacer a través de una agencia de viaje para que una persona vaya a ese lugar, o a través de la licenciatura de políticas estatales para poder difundir un lugar. O sea, el objetivo de cuando vos vas a estudiar turismo es dar a conocer un lugar, incentivar a que la gente viaje, no que vos viajes. Vos buscas el incentivo a que el otro viaje y que el otro conozca. O quizás vos no viajás o vos no conocés, es eso, porque de la camada de personas que estuvieron conmigo turismo, yo soy el único que está viajando por trabajo, todo lo demás no, todo lo demás o está en una oficina o está arriba de un micro dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, es así. Entonces es Muy como que, importante lo que decís. claro, uno cuando quiere estudiar una carrera hay que conocer la carrera antes, saber cuál es el objetivo de la carrera, saber qué es lo que la carrera te va a dar, saber lo que vos querés. No sé, por ejemplo, yo estudié museología también. Claro, había una señora que iba porque ella fue a estudiar eso porque quería que le hablen de museos. Sí, bueno, cuando después tuvo que empezar a estudiar para dar parciales y demás, dijo,
eso no es lo que yo quería. Y no, si vos querés que te hablen de museos, anda colectivo, anda al museo, punto. Es así. Entonces, como que hay que conocer la carrera y hay que conocer los gustos, uno. Por eso yo siempre, cuando me dicen de turismo, viajas. No, la verdad es que tengo la suerte de estar viajando, pero tardé 13 años en que me paguen para viajar. Claro. Sí, de hecho, también este espacio surge para eso que vos decís, para poder dar a conocer esta parte que tiempo todo el mundo dice, sí, el que estudia turismo viaja, y en realidad, como vos decís, tiene otro trasfondo. Como vos decís, puede tener la suerte de estar viajando, pero no es eso, Claro. esencialmente. Claro, sí. Repela. Y O todo lo contrario, hay gente que quizás no quiere viajar, que quiere estar en una agencia de viaje o haciendo políticas en una oficina, por así decirlo, no necesariamente estar viajando. Depende de cada uno también. Meli, ¿a vos te tocó pasar por ese prejuicio? ¿Tuviste que escuchar ese comentario? Ay, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es muy difícil hacerle entender o explicar que el turismo no es el viajar. Y por ejemplo, eh, al tocar varias aristas de distintas ciencias, uno está muy involucrado en lo que es, por ejemplo, yo la sociología o lo que es relaciones internacionales, eh, y, y le involucra mucho o te toca mucho lo que es lo social. En mi carrera yo me dedico a desarrollar una ciudad y desde mi punto de vista a darle la posibilidad a mucha gente de trabajar. Entonces, eh, es muy importante esto que dice Julio, de no es viajar, sino incentivar a que otros vengan y conozcan y podamos desarrollar una ciudad turística. totalmente. ¿Y ustedes, personalmente, qué expectativas tenían o hubo algo que les sorprendió o entraron quizás pensando que era otra cosa y después descubrieron bien o ya de entrada tenían idea? Yo entré con la expectativa de trabajar en un crucero. Mira. Pero sí, yo quería trabajar en un crucero, pero después cuando me di cuenta que se necesitaba nivel first de inglés, dije, no, besitos, chao. Es como Cambio de planes. un condiciones, las entrevistas de trabajo para trabajar en cruceros es inglés. Te lo hace una persona, me acuerdo que una vez fui a una oficina de cruceros para hacer un trabajo y la que trabajaba en la oficina era yankee, me hablaba en inglés, estadounidense perfecto, yo estaba no, chao, gracias, nos vemos. Claro. Esa fue mi mayor decepción, me quebró el corazón. Es que es importante también los idiomas, ¿o no? Meli nos contaba Sí. el otro día que ella tiene también, vos tenés portugués también, Meli, ¿o no? Claro, tengo inglés y portugués Como y sí, un es montón. re importante. No es primordial, porque vos podés trabajar acá como Julio, guía de turismo, para gente que hable el mismo idioma que uno, pero es muy emocionante y muy lindo poder conectarse y hablar con otras personas extranjeras. Y también te abre muchas puertas, ni hablar eso, te abre más puertas laborales. El crucero, Sería por ejemplo. muy bueno. Sí. Si alguien es bueno en idiomas, piense que mientras más, entre comillas, ¿no? extraño sea el idioma o menos hablado, cobra mucho más. Es así. Mirá. Sí. Sí. Sí, me imagino. Yo conocí a alguien que hablaba ruso y no con un trabajo en un día cobraba lo que otra persona en una semana. Es así, porque no hay mucha gente que hable ruso bien y que haya estudiado turismo. Entonces, si se le habría llegado un turista ruso y iba con esa persona. Claro, tiene el monopolio. Estudias, no sé, chino, ruso, Claro. japonés. Los chinos te invaden en cualquier lugar. O sea, son el mayor país que exporta turismo, que importa en realidad, pero bueno, técnicos. Es un coso técnico. Sí. Que bueno, que salen turistas chinos a el mundo. Es el mayor país. Y sería muy bueno que sepas hablar chino. Acá nadie sabe, menos un guía o un licenciado en turismo. Es muy raro.
Ah, claro, generalmente es alguien que sabía chino por su cuenta, pero no estudió turismo, pero como no hay guías que hablen chino, termina trabajando el que estudió chino porque tenía ganas de estudiar chino. ¿Qué pasa? Y por eso también se enseña portugués, o sea, portugués para el turismo que creo yo que incluso es igual o más importante que saber inglés en turismo es saber portugués. ¿Sabes? Portugués y chino, las dos cosas a la par. Eh, De ahí para arriba. Yo quise estudiar chino y me fui para atrás. Elegí olvídalo, olvídalo. ¿Pero has Sí. empezado o no? Un tiempo No, hiciste algo. iba a empezar, no, iba a empezar y busqué en YouTube chino, así, ciclo básico. No sé cuántas letras tienen, no sé cuántos números tienen, 200 abecedarios, no sé qué pasó ahí. Y dije, no, Paso. así que paso. Ay, sí, chicos, les juro. Pero bueno, en algún momento voy a retomar. ¿Y tus expectativas, Meli, Eso. ¿Eh? sobre la ¿Sobre carrera? qué? O sea, cuando vos vas a estudiar, por lo general tenés una expectativa y te encontrás con la realidad, que a veces es lo que vos pensabas y a veces no. ¿Cómo fue tu Ya caso? llegué. Bueno, primero le cuento a Lu que yo no sabía qué estudiar, así que hice una orientación vocacional con una psicopedagoga y entre todas las carreras me tiró turismo, al igual que relaciones internacionales. Y no fui con muchas expectativas, la verdad, porque no sabía de qué venía la carrera o a qué orientaba, mucho no tenía idea. Me fui dando cuenta, al igual que creo todos mis compañeros, con el paso del tiempo, con ir estudiando materias eh, y ir conociendo un poco de las dos facultades, ahí te vas dando cuenta recién a qué intención tiene un licenciado en turismo cuando se recibe. Entonces, no, la verdad no tuve muchas expectativas, pero estuve re contenta desde el principio porque dije, es por acá, gente, porque me encantó estudiando desde el momento cero, se me iluminaron los ojos y sí. Qué bueno, Lu, que por lo menos sepas qué estudiar o que por dónde ir, o creas que lo sabes porque yo no lo sabía, no sabía, te juro, ni cuál es mi color favorito, no lo sé. No sé qué me gustaba en ese entonces. Entonces, está muy bueno que sepas y que empieces a investigar desde ahora, porque tenés 2 años más y podés investigar otras carreras también, o meterte más en todo lo que es el ámbito del turismo o de las relaciones internacionales. Bueno, Yo hice el test como en la mitad de la secundaria y me había aceptado profesor de música. Ah, mira. ¿Y te gusta No sé. No, tocar algo? no me veo en música, pero profesorado estoy haciendo, así que bueno, salió, le pego casi. Es el alma de docente, sí. Sí, también. Y aparte, el guía es como un profesor, tal cual. Sí, conocimientos. Re. me Sí, a mí encanta lo de también. guía. Capaz también hubiese sido guía, si Sí, me pudiera. gusta. Porque me gusta. Bueno, yo lo había contado en el video de que algo, hablando de las licenciaturas, de las especializaciones que da una licenciatura, eh, parques nacionales. Yo tenía dos compañeros que eran hermanos, que bueno, ya les perdí el rastro con 2 años, pero sí ellos cuando terminaron, se recibieron de guía, fueron y hicieron el curso en parques nacionales, porque para Claro. ser guardaparque en algún parque nacional tenés que tener algo previo, y entre esos requisitos, algo de ellos es turismo, y ahora están trabajando, por lo menos hasta donde yo pude saber, en parques nacionales, son guardaparques en parques nacionales. O sea, estudiaron primero turismo y después hicieron el curso para Mira, guardaparque. Así que es como una de las cosas que abre el turismo, que ya es desarrollado a otros lados. Porque creo también existe que el turismo cultural, el turismo de ciudad, pero existe el turismo naturaleza, por ejemplo, creo que hoy día se puede ecoturismo. estudiar guardaparque directamente, no estoy segura. Yo me acuerdo que había averiguado, porque bueno, ¿Sí? pasé por todas las áreas de ciencias naturales, pero creo que se puede estudiar directamente ahora. Sí, pero Depende. si tenés como algo previo, como que saltás Sí, primer año o una cosa sí, así, eso es sí. como que Sí, no o das todas tenés las que hacer materias. una cosa así por arriba y listo.
Es tremendo lo de los guardaparques, la verdad. Casi como un par de horitas y ya está. Ahí nos escribió Lucía que se le cortó el wifi, pero que quería agradecerles porque le sacó muchas dudas y le ayudó a entender todo mejor. Muchísimas gracias. Le Si dije querés que avisarle que después vamos a estar siguiendo la otra parte. Ay, no, gracias a ella por escuchar. Vamos a Y seguir gracias a los charlando que nos igual. van a escuchar después también. ahí va. Sí. Es verdad, es verdad. Ay, sí, a mí me gusta, a mí me llegó el Ay, mensaje. sí. Bueno, entonces Ay, mi vida. continuamos. Sí, Sí, sigamos charlando. Melissa, tranqui de lo que quieran, sí, porque después va a servir para los que lo vean después. Mis intenciones como licenciada en turismo. Bueno, como es una licenciatura, nos preparan para todos los campos posibles del turismo. Si nosotros lo decíamos, podemos hacer una especialización. La licenciatura es la base, pero podemos trabajar en muchos ámbitos. Nos preparan, por ejemplo, para ser museólogos, de guiar en el museo o de ser guías turísticos, de cómo gestionar empresas, cómo gestionar un hotel, cómo gestionar una empresa minorista, una empresa mayorista, un tour operator, y por el lado de lo que es más la política y la relación internacional, podemos dedicarnos a un montón de cosas. Principalmente podemos trabajar en secretarías del Estado, es muy importante. Así que mi expectativa por ahora es poder trabajar en una secretaría de turismo o en el ministerio como, wow, top 10, pero sí, eso. Es muy amplio, realmente puedes trabajar en muchos ámbitos. Propio. eso, yo tengo una pregunta para ambos dos, seguro que los dos saben o tienen idea. Es personal, porque la verdad es que no tengo ni idea. Vos dijiste de continuar los estudios en especializaciones. ¿Qué especializaciones existen hoy día para eso, para el turismo? Tipo, no sé si se llaman posgrados, todas esas cosas. Ujú. ¿Qué, qué se hace? ¿Qué se hace como posgrado? No sé quién empieza primero. No, bueno, no lo hice, pero yo en su momento quería hacer un posgrado en un turismo sustentable, se llama. Que es, Julio, somos hermanos, cortemos paréntesis, somos hermanos. no, Él también Sos mi se alma llama. me había gemela. interesado mucho. Es que el turismo sustentable es lo que se viene, hay que decirlo. Lo que se viene. Que el turismo sustentable es como pensar el turismo, no solamente, a mí lo que más me gusta no es del turismo naturaleza, sino el turismo cultural. Entonces, pensar, por ejemplo, no sé, Melissa, ¿sos de Salto? ¿O Sí, Rosario? de salto, de salto. Bueno, pensar turismo sustentable, por ejemplo, pensar el turismo para rural o turismo de pueblo, pero en un sentido donde, si bien obviamente la llegada del turismo puede modificar la cultura de un pueblo, de una ciudad o un espacio rural, tratar de orientarlo sin que se pierda la esencia de ese lugar al cual uno está visitando. Porque es como, en turismo hay como un estudio, que por cierto turismo es una ciencia, hay un estudio que es que hay un efecto que se llama efecto Venecia del turismo. El efecto Venecia es que llegan tantos turistas o que llega al punto que hay más turismo, más turistas que habitantes de Venecia. Entonces, y la ciudad se modifica, deja de estar pensada para el habitante de Venecia y empieza a estar pensada para el turista. O sea, si uno va a Venecia, no va a encontrar a venecianos. Los venecianos ya no existen, sino que es todo turismo. Está todo pensado para el turismo. Es muy raro a una persona que viva ahí. Y es lo que pasa, por ejemplo, con algunos pueblos, o algunos centros rurales de Argentina, donde está tan pensado para el turismo que ya es una ciudad diferente a como la era hace 10 años. Entonces, en turismo sustentable, en el cultural, lo que se busca es eso, no ir a un turismo masivo, no era a un turismo que va en contra de la cultura del lugar. Turismo sustentable, obviamente, también de naturaleza.
por ejemplo, parques nacionales, no construir un camino en un área rural de cemento. Bueno, a ver, ¿cuál es la mejor manera de construir un camino y que ese camino no afecte a la naturaleza del lugar? ¿Cómo hay lugares donde limitan, por ejemplo, la cantidad de turistas? O sea, hay lugares donde van tantos turistas que dicen, bueno, o entran tantos turistas por día, o el turista tiene que reservar, o cuando se pasa una cierta cantidad de números, la entrada sale más cara para que menos gente vaya. Entonces, esas políticas de turismo sustentables, no concentrar el turismo todo en un solo lugar, en un solo punto, al punto tal que lo termine yendo. Claro. Es una de las cosas que también es como el turismo sustentable. Wow. ¿Y qué más hay? Después de otras operados, orientaciones, maestrías, bueno, una es la de parques nacionales, una orientación. También tenés la de hotelería, por ejemplo. Otra que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer, después la hice, que es, por ejemplo, si trabajas en un museo, bueno, la restauración de objetos, la conservación de objetos, bueno, el turismo educativo, hay gente que trabaja únicamente con colegios, haciendo turismo para colegios y buscan la especialidad de mejorar el turismo escolar, o también para mayores de edad, cómo orientarlo, cómo beneficiarlo. Orientaciones no a todo. Y también el turismo especializado, en Mendoza existe la carrera de turismo, no sé cómo se dice, enólogo, no sé cómo se dice muy bien. Entonces el turismo solamente estudia los lugares de vino, cosechas de vino, enología, ¿no? O algo así. Y después tenés el turismo arqueológico, que eso se da mucho en Salta y Jujuy, se estudia cómo hacer tus sitios arqueológicos, por ejemplo. Cada lugar que lo hagas, depende. Claro, sí. Quedan 4 Acá en minutos. Buenos Aires, obviamente, más se estudia, por ejemplo, es turismo ciudad, turismo cultural, que nada. Quedan 4 minutos. ¿Qué quieren hacer? Podemos tomarnos un recreíto, 10 minutos para que vayan al baño, lo que sea, Dale. recuperen energías y conocimientos, o seguimos, como ustedes quieran. Como el Yo público tengo una lo pregunta para Julio, porque no escuché. No, porque, claro, ahora entré en duda. Porque todos los textos que me dieron a mí del turismo, qué sé yo, bla, me recalcan que no es una ciencia. Todos los autores, está re en discusión. Entonces, claro, quedé en justamente yo estoy cortocircuito. Como que está en camino, está en proceso, a ver, porque tiene un yo estoy objeto, bla, haciendo bla, mi bla. tesis. Claro, a ver, Claro, yo estoy haciendo mi tesis del profesorado de historia y elegí como tema el turismo en el continente asiático antes del siglo XIX, ¿no? Un análisis. Y uno de los análisis que hago es que el turismo es una ciencia, porque es una ciencia social, es una ciencia donde se estudia el comportamiento humano. Entonces, si vos estudias el comportamiento humano, obviamente que te relacionas con otras ciencias para poder estudiarlo. Vos necesitas la geografía, necesitas sociología, necesitas, por ejemplo, vos lo que es la politología, necesitas lo que es, incluso a lo largo de la historia ha existido una escuela de turismo psicológico, donde se estudia cómo el turismo afecta a la psicología de las personas. Entonces, el turismo termina en una ciencia social. Obviamente que es una ciencia social muy nueva, donde los estudios científicos no están muy avanzados. Incluso acá en Argentina el turismo se estudia desde hace 15, 20 años como mucho, 25 años como mucho. Está como un poco más lento que referido a otros lados, donde el otro lado llega a haber maestría y hasta doctorado en turismo, llega a haber en otros lados, ¿no? En turismo orientado a tal cosa, o historia orientada en turismo. Pero es una ciencia social. Estás estudiando el comportamiento humano. Tenés un objeto de estudio que es el ser humano, lo que hace en su tiempo libre. Eso es el turismo. claro. El turismo es toda actividad que realiza el ser humano en su tiempo libre. Y vos necesitas una ciencia para estudiar y necesitas un método de estudio para saber qué hace una persona cuando está libre. Si no hay un tiempo libre, no hay turismo. Claro, sí. Nosotros nos dieron, como te dije, muchos textos en donde los autores, los más recientes, hablaban de que tiene básicamente todo para ser una ciencia, pero no lo es. Entonces hablaban, bueno, de la maduración
que les falta como disciplina, que necesitan más, como es, trabajos de investigación, que se dedican mucho a la industria del turismo, pero no a la investigación, y así. Como Claro. también es muy difícil porque está atravesado por tantas ciencias que son las mismas, la sociología que se aplica al turismo. Entonces, como el aporte está Claro. desde ese lado. Perdón, Ese suele ser el meto. problema. Generalmente la mayoría de los estudios de investigación que hay en turismo en realidad no fueron hechos por personas que hayan estudiado turismo, sino por Eso personas iba a que estudian preguntar. otra cosa y entonces estudian turismo. Entonces es como que le falta ese empujón al turismo de tener sus propios investigadores. Claro, son personas. Quiero el debate a muerte de si es una ciencia o no turismo. Pelea. No, bueno. Igual a ver, él tiene mucha más formación que yo, entonces me va a sentido lo pisar que con el ustedes auto 4x4, ¿eh? Sí, tiene sentido. Tiene sentido que vos decías que tiene todo para ser una ciencia, pero todavía no lo es considerada popularmente, o sea que por ahí es como algo que es controvertido, por lo que yo entendí. Como que tenés los lados, como por ejemplo en la biología pasa si los virus están vivos o están muertos. Tipo, todo el mundo opina porque no hay una decisión. Bueno, No me den el espacio, chicos, no me lo den, por favor. Continúen con el suyo. Yo te quería preguntar, cuando hablabas vos de las investigaciones científicas, Julio Sí. Martín Fernández, ahora nos ponemos Sí. serios. Ahí, tipo, se debe armar como quilombo con los antropólogos y los sociólogos, ¿no? No tanto con la antropología, sí con la sociología. Incluso yo cuando empecé a hacer esta investigación de la tesina, sí, muchas cosas que leía eran cosas de sociología, incluso, a ver, lo que pasa es que al principio, los primeros estudios científicos que hagan sobre turismo van a ser más estudios económicos, de financieros y demás, y después se va a parar a lo social. Entonces, digamos que va a ser como lo último, y eso que en realidad el turismo más que nada fue estudiado por otros. Creo que ese es el problema. No hay como Claro. investigadores científicos propios, sino que son externos. Entonces, por eso se suele dar ese debate si en realidad el turismo es una apoyatura para investigar otras cosas o es una investigación en sí misma. Y, y no tanto la antropología, creo que más la sociología y la economía son los más como que se tironean. Claro, a mí me hacía recordar, porque en mi facu se estudia antropología, y cuando hablan de antropología cultural se refieren a estas cosas, por ejemplo, cómo impactan, en este caso el turismo, a las sociedades, o a los pueblos, a las culturas, a la forma de relacionarse entre las personas, como que todas esas cosas. Entonces me hizo acordar a eso, pero Sí, estudios antropológicos hay varios. Lo que pasa es que quizá la antropología, el enfoque de la antropología, como es el estudio del ser humano, está como mucho más orientado hacia eso, hacia el impacto y demás. Porque quizá un económico te va a estudiar el turismo mirando, bueno, las economías de los países, la economía de la ciudad, la generación de divisas, los dólares que entran, que salen, que el Banco Central se elimina dólares para el dólar turista. Entonces te va a dar eso más que nada. Pero la solo el antropología enfoque. sí, incluso te podría decir que los primeros estudios de turismo son antropólogos y sociólogos, más antropólogos, pero sí. Sí, sí, entiendo. Igual, no sé, la licenciada, no sé qué opina. ¿De qué? Ay, no, pero yo todavía no estoy recibida, de nuevo. Nada, voy por el segundo año, soy re chiquitita todavía. Pero sí, pasa esto. Pasa que hay realmente muy pocos, a comparación, eh, muy pocos estudios de licenciados en turismo o doctorados en turismo, lo que sea, en comparación con los sociólogos, con los economistas, con hasta ecologistas. eh, hay muy poco. Y realmente también tiene mucho que ver con las facultades y las orientaciones que brindan. Muy pocas se dedican a una especialización de investigación. Creo que la Universidad del Salvador sí es una, que tiene la orientación en investigación. Y después, no sé, en mi facu también te puedes dedicar a la investigación, pero
es muy difícil porque tampoco tenés el espacio, no hay un espacio para investigar, por lo general, viste, no sé, creo Mari, vos tenés o no, Sí, espacios para investigar, tipo un montón. laboratorios y todo eso. Bueno, nosotros no, del turismo no, sí hay de relaciones internacionales, por ejemplo, de ciencias políticas, pero el espacio para turismo todavía no está, Claro. y tiene mucho que ver el que el turismo no sea una ciencia. Pero en Latinoamérica, si no me equivoco, corregime Julio, creo que Argentina es uno de los países que tiene buenos aportes por parte del turismo como Sí, sí, ciencia. Argentina y México son como los dos. Y bueno, tiene varios licenciados que sacaron estudios. Te la tiro, por si la necesitas para la tesis. Tuve varios textos, Sí, tuve sí, varios textos. también otros lugares también, para estudiar la licenciatura en la Universidad del Plata, la de Morón y muchas otras que también podríamos estudiar para Sí, el que quiera sí, buscar. sí. La universidad, en Buenos Eso iba a Aires la preguntar. licenciatura se hace en la Universidad de Morón y en la Universidad de Lanús. Que son públicas. Son públicas, sí, sí, son universidades nacionales. Tal cual. Y yo les quería preguntar si tienen idea, no sé si Mari vos querés contar algo más de este tema. No, no, en cuanto a justamente esto, la diferencia es un poco entre que hay entre la tecnicatura, hasta dónde te limita después en diferencia la licenciatura, y también en cuanto a la validación del título. Por ejemplo, hay muchas carreras que Mari me explicaba que están validados a nivel nacional, por ejemplo, por la CONEAU. Después, no sé, leí que la tecnicatura de la Suisse está por la Asociación de Agencias y de Viaje y Turismo, y bueno, y seguramente la ONR esté validada por algo de eso, ¿no? Si tienen idea, no sé. Yo Si mucha vos idea, mencionaste la CONAU, que es la Comisión Nacional de Universidades, algo así, yo no fui a una universidad, entonces por lo tanto no está habilitado por la CONAU, porque es una escuela técnica, las escuelas técnicas no son universidades. Pero la bien, tecnicatura de ahí, Tiene un alcance nacional porque está avalado por el Ministerio Nacional de Educación, pero no por la Comisión Nacional de Universidades. claro, no, tal cual. Sí, a nosotros nos aparecía eso que decía Sebastián de la Asociación Argentina de Agencias de De Viajes. agencias de viaje y turismo. Sí. Todo el nombre así tremendo. La AABI. AADIT. Sí. Esa. También si saben qué es, comentarnos, iluminarnos, porque la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es. Igual creo que es más un tema legislativo eso, más que nada. Sí. Es una asociación a nivel nacional que vos cuando te querés poner una agencia de viajes te correspondería asociarte ahí. Más que nada yo creo que es para la formalidad y para el día de mañana poder tener como un respaldo más fuerte si sucede algo, o tener más oportunidades de trabajo también, de laburo. Pero por Creo ejemplo, que va si más no por ese lado. si no te asocias a eso, como que podrías tener algo de ilegalidad o no tendrías como un apoyo suficiente o cómo sería. En el caso de, por ejemplo, me abro una agencia de viajes y no me asocio a esta asociación. Julio. No tendrías problemas. La asociación quizá lo que hace es te da como un respaldo, como decía Melissa, por ejemplo, si hay algún problema, ellos tienen sus propios abogados especializados en leyes turísticas, abogados especializados en comercio internacional, si te pasó algo en la agencia con un hotel en el extranjero. Entonces, ellos quizá te dan como un respaldo, un asesoramiento, y también es como una representación. Ahora con lo que está pasando con coronavirus y demás, por ejemplo, que ahora se sacó la ley de emergencia turística, el gobierno consultó mucho a estas asociaciones, agencias de viajes y de otras entidades del turismo para poder escribir la ley. Entonces también es como cierto respaldo que a veces funciona. Yo no estoy anotada en yo no estoy anotada en ninguna, y por ejemplo estoy viendo que en este momento de contexto me hubiera beneficiado estar anotada en alguna, porque están buscando ayudas económicas, ayudas de préstamo
de créditos, entonces es como unas asociaciones donde las entidades se juntan, no por un tema obligatorio, sino de que si pasa algo, hay una ayuda, es eso. Acá en Buenos Aires existe la AVIABUE, que es la Asociación de Agencias de Viaje de la Ciudad de Buenos Aires, o está la AGITBA, creo que era AGITBA, que es la Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires. Sí, también. También está el AEGRA, que es para los gastronómicos. La Cámara de Turismo también se involucra con todo lo que es hoteles, y hay varias asociaciones hoteleras ahí como representadas, y hay un montón. Como son entes que se relacionan con el ministerio y que tienen mucha más presencia en todo lo que es las propuestas que se hacen del turismo y para el turismo. Incluso tal vez hasta tienen, al tener muchos más años que ciertas universidades o ciertas cosas, como decía Melissa, tienen más allegada al Ministerio de Turismo que una propia universidad, en los casos específicos de turismo. Es como que si el ministerio quiere saber algo, no consulta a la universidad, sino que directamente va a esta agencia. Sí, es una de las cosas que vi este año en la especialización a la generación de políticas, que muchas veces el ministerio se relaciona más con el AEGRA, con la Cámara de Turismo, con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, que con las propias universidades. Casi no hay contacto en Argentina. Entonces, por eso es recomendable que puedas asociarte o puedas ser parte de estos entes. Claro, perfecto. Wow. ¿Hay algún programa de becas, Julio, en tu universidad? O no sé si, Mary, en la universidad pública se dan becas muchas veces, ¿no? Sí. Sí, se dan becas para todos, no hay específicas de turismo. Sin embargo, el Ministerio de Educación suele brindar becas o concursos que dan muchas oportunidades a los estudiantes. Por ejemplo, hasta hace poquito largaron un concurso que era Promociona tu Destino, y podían participar estudiantes de turismo y licenciados, obviamente, ya egresados, pero era una buena oportunidad para los estudiantes de turismo para poder armar o desarrollar un destino turístico y que el ministerio pueda tener llegada a eso. Mirá. Si vos ganabas ese concurso, te financiaban todo re bien. Pero por parte de la universidad tenemos las becas que dan para todos los estudiantes. Desde fotocopias hasta nos financian la comida del comedor, por ahí los pasajes, Transporte. todo. Bien. ¿Tienen beca de transporte ahí ustedes también? Nosotros Dentro de la ciudad. Sí. tenemos el medio boleto y la facultad, el medio boleto estudiantil, y la facultad sí te corresponde, o sea, si te dan los montos, te financia la otra mitad. Era yo. Sí, claro. Eso me reía, estaba re desconcentrada porque estaba mi mamá. Para el tema del medio boleto te piden como un montonazo de cosas, como un montón de tenés que estar a una cierta distancia, también se tiene que fijar el tema de los ingresos familiares, a qué se dedica uno, si se puede o no mantener, o sea, es como que no es que simplemente, hola, sí quiero el medio boleto, sino que son como un montón de papeles de por medio como para justificar que verdaderamente lo necesitas. Claro, como las aplicaciones para becas, generalmente, sí. Para todos. Claro, por ejemplo, creo Allá que... en La Plata nos dan el boleto completo. Nos dan esa de SUBE, sería. Claro. Algo de Buenos Aires, por eso Mira. Claro, acá por ejemplo una de las principales cosas es la distancia, que creo que son, si no me equivoco, 15 cuadras, y que si estás sí, a 500 menos... metros creo que nos piden a nosotros. 500. Sí. 500. 15 cuadras, pero anda caminando. No. Claro, pero es como mínimo 15 cuadras, pero, o sea, capaz que vos lo querés usar para otra cosa, ¿viste? Pero no te dejan.
Bueno, nosotros nos dejan usar 3 líneas de colectivo. Solo 3. Re bien. Tipo, te funciona el boleto solo en 3. Claro, Que claro. vos elijas. Claro. Bueno, Pero, hasta hace poco, ahora no sé, habían modificado ese tema, el tuyo, Mari, porque había muchos chicos que tenían que tomar 2 colectivos y no tenían que gastar mucho más. Entonces, por el lapso de 1 hora, vos podías cambiar de línea y no te lo cobraban. Si no te lo cobran, no Eso sé ahora. está bueno, es tipo, creo que 40 minutos. Si vos viajas una vez, tenés el boleto completo. Veces, creo que te restan el 50, ponele. Y si viajas 3, el tercero es como que no te cobran nada, algo así, creo que Claro. hasta ahí. Creo, no sé. No, tampoco lo sé, siempre me tomo uno. Julia, hoy querías decir algo, creo, ¿no? hoy sí creo que dije algo todo el día, pero no, yo nada, estaba, no tenía, perdón, no tenía ninguna beca ni nada de eso. Sí, la escuela tenía subsidio estatal, o sea, no se estaba la cuota general de todos, estaba como un poco reducida. Y no, después por el transporte está el sistema de Ciudad de Buenos Aires, que es alumno regular, pagás, creo, nunca lo saqué, pero creo que es el boleto también, que es solamente presentar papel de alumno regular todos los meses en la terminal de la empresa. Ah, mira. Claro. También está en el subte y en los trenes también está lo de boleto, parece que. ¿Cuál fue la reacción de su entorno al decidir Oh. estudiar turismo? Ujú. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue rara? Ah, vas a viajar. ¡Ah! Exactly like that. Por mi parte, fue buena. Muchos de los que me conocen me veían en este entorno y de cierta forma me lo atribuyeron y desde chiquita, como me gusta viajar o me gusta relacionarme con los turistas. De hecho, me ha pasado que voy a lugares donde hay turistas extranjeros y él o la guía no sabía ese idioma y yo era la que terminaba charlando con el turista y le contaba, bla, y, y nada, fue muy buena. No, nunca tuve una repercusión o una reacción negativa por parte de mi entorno. Bueno, yo se lo dije a mi padre en la playa en Mar del Plata un día de verano, él sentado en la silla y me mira y me dice, Julio, no, a secas. Dijo, no, ¿por qué? ¿Qué? No sabes idioma, no sabes nada, ¿por qué? Bueno, después terminó asimilando y nada. Incluso ahora cuando viaja afuera me pide a mí la información de los lugares, de folletos, libros o páginas, pero bueno, en su momento fue como, no, nene, no. Fue literal esa reacción. Mirá, claro. Imagino, Sí, tipo, todo como, muy casual, tipo, che, ¿tú sabes qué? Quiero estudiar turismo. No. No. No, sí, tal Tipo cual, de en la sillita en presentación. la playa ahí diciendo no. Justo ahora me Como abrís que Capaz elegí mal el momento, tal vez, pero bueno. el de la sombrilla al lado, tipo, pero ¿por qué no, señor? y hay un musical se armaba, ¿vale? Ay, Claro, y vos decís un poco que, ponele, yo Meli sé que tenía inglés de antes, y había estudiado portugués también, ¿no? El último año. Pero y si no, yo te diría un poco el plan de estudios, que si quieren pueden hablar un poco de eso, eh, podés entrar sin saber idiomas y los tenés ahí, ¿o no? Te escuché re mal, perdón. Ah, perdón. sí, Que ponele que Julio, sé que no, si vos no tenías idiomas antes de entrar en la carrera y los aprendés ahí de cero. Yo tenía el inglés del secundario, que estaba en la clase de lentos de inglés del secundario, y no, nada, no sabía inglés, no
sé inglés y turismo me recibí dando inglés. Fue la última materia que di porque no. Mirá, Sí, estudié ¿Qué portugués y portugués aparte. Portugués sí me manejo, pero en inglés no. claro. ¿Y ustedes le enseñan idioma ahí en el... Ah, sí, dijiste que inglés, pero Inglés y portugués, ¿mucho sí, inglés y o...? portugués. Claro. No, rápido. Eh, es inglés y portugués orientado al turismo. O sea, no es que vas a ver todas las conjugaciones verbales, las cosas. Eh, por ejemplo, en el último año, la última etapa de portugués, no me pasó con inglés, pero la última etapa de portugués fue en un micro, estaba el curso en un micro, haciendo como la visita guiada por la ciudad y cada uno teníamos un fragmento de la ciudad y teníamos que hablar en portugués. Creo que a mí, mal no recuerdo, a mí me tocó Palermo, no, de Recoleta, yo tuve que hablar la historia de Recoleta portuguesa y arriba en el micro. Ese fue mi examen final de portugués. Me encanta. Re. Yo soy fan de Buenos Un Aires. final en el micro. Qué bello. Sí, re. Bueno, nosotros también en la facultad nos dan inglés y portugués, orientado al turismo, pero sí vemos todo lo que son las conjugaciones, tanto en inglés como en portugués, por lo menos la base, no vamos a ver el past perfect o past, no sé, lo que sea, pero sí para saber manejarnos y después poder aplicarlo al turismo. Re bien, la verdad, en eso. Igual la UNR tiene la licenciatura en portugués y el profesorado en portugués, entonces son profesores de esas licenciaturas que vienen y nos dan. También por eso. ¿Cuántos años son ¿Cómo? ahí la licenciatura en Rosario? Son 4 y la tesis o tesina. Otecina. Le ponen trabajo final, pero bueno. Pero y eso, Sí. eso nunca me quedó claro. ¿Es un tiempo indefinido en la tesis o la tesina o es otro año más? ¿Cómo es? Yo en ese tema no puedo responderte porque todavía no me dieron la información. Creo que ni siquiera hay un periodo establecido para turismo porque no Ah, hay egresados todavía. bueno, Por ahí, Julio. A ver, donde yo estudié no tuvimos tesina, no tuvimos trabajo final, ni tesis, ni nada. Te puedo hablar de otros lugares donde estudié. Cuando estudié museología hice el trabajo integrador final, pero ahora en el profesorado estoy haciendo la tesina, no tesis. Eh, no, en realidad tenés una materia donde como la empezás a hacer, igual depende, obvio, de la universidad y demás, pero generalmente es una materia que se llama seminario de tesis o seminario de trabajo final o investigación de tesina, algo así, donde uno te orienta y te explican cómo hacerla, cómo la empezás a hacer, pero después la haces vos en tu casa solo, presentando capítulos o vas presentando secciones y te la van corrigiendo, pero puede llegar hace muchos años. Mi trabajo era dado final de museología, me llevó 8 años, pero porque la dejé y después volví y demás. Y ahora donde estoy ahora en el profesorado de historia, mi tesina la empecé a escribir en noviembre del año pasado y por ahora tengo el 20-25% escrita. Y ahora, bueno, ahora la frené un poquito por un tema de finales que estuve dando, pero el promedio en mi facultad es que te lleva 2 años más o menos escribir la tesina. claro. Porque no es lo mismo trabajo de grado final, tesina y tesis son cosas diferentes. Más que nada, la principal diferencia es el largo, ¿no? Un trabajo integral final, o quizás es más corto y más acotado. Una tesina suele tener 60 páginas, más o menos. Si es una investigación, que la investigación puede ser ya una preexistente, que vos la volvés a analizar, y en cambio una tesina puede ser más de 100, 120 páginas, y tiene que ser algo original, tiene que ser algo que antes no haya sido investigado. Esa es la principal diferencia.
Eso es otra para el diccionario de universitario, que tendríamos que incluir. Pero no la he terminado de entender hasta ahora, mira. Es que creo que eso también depende mucho, igual depende de cada carrera. Claro, Porque bueno, mi hermana hizo la Sí, tesis de ingeniería industrial y ella abocada a ponerle al 100%, capaz que en un año la hizo, pero tenés que estar abocado al 100% todos los días. sí, sí, eso depende. Es, y depende también mucho, por ejemplo, a ella la obligaban a poner la obligaban, queda re feo. A ella le exigían que sea algo, por ejemplo, un producto que no esté en el mercado. Entonces, tenés un montón de otras cosas antes de arrancar la tesina que hacer, por ejemplo, no sé, investigar qué cosas hay en el mercado, por ejemplo. Claro. claro. Entonces, una vez que vos te No, pues, decidiste la gran arrancar, diferencia de la no. tesina de la tesis. Ay, perdón que te callé, creo que hay un poquito de delay por eso. La gran diferencia entre tesis, tesina y TIF es que la tesis tiene que ser algo original, tiene que ser algo que no se haya hecho antes, esa es la gran diferencia. En mi facultad tenemos las tres cosas: parciales, trabajos prácticos y finales. También existen los coloquios y, bueno, vamos a empezar por lo básico, que es un trabajo práctico. Por lo general, para regularizar, que quiere decir que tenés aprobada medianamente la carrera, es una condición, no es ni aprobado ni desaprobado. Vos aprobás y desaprobás en los trabajos prácticos y en los parciales y en los finales. Las condiciones de un alumno en una universidad es libre, regular o promocionado. Depende de la carrera si hay, y la materia si hay promoción o no. Bien. Para regularizar, en mi facultad tenemos dos requisitos básicos que son obligatorios tenerlos aprobados. Los trabajos prácticos, por lo general, solemos tener 2 o 3 si es una materia cuatrimestral, y si es una materia anual, solemos tener 6. Y por otro lado, el parcial tenemos que tener aprobado, a veces con más de 6, y a veces lo podemos tener aprobado con 4, depende. Y si aprobamos esos dos, quedamos regular. Después nos dan la opción de hacer otro parcial más, que es para promocionar la materia, que quiere decir que no vamos a rendir final. Bien. Y los parciales son de temas particulares. Una cursada normal quiere decir que tenemos que asistir presencialmente a las clases que nos dan los profesores. En algunas facultades se toman asistencia, en mi carrera no se toma, las cursadas son opcionales, igual podemos regularizar, promocionar o quedar libres cursando o no. Todo depende de las notas y de los trabajos prácticos, que son los dos requisitos básicos para quedar regular. Y para promocionar la materia, generalmente nos hacen hacer o un trabajo integrador o un coloquio. Lo que se llama coloquio es que nos dan un tema en específico los profesores o lo elegimos nosotros y lo tenemos que dar. A partir de ahí nos hacen alguna que otra pregunta y si lo aprobamos quedamos promocionados y no tenemos que rendir final. Y el final consiste en que nos toman toda la materia, ya sea anual o cuatrimestral, y tenemos que aprobarlo con más de 6 El coloquio, para poder aprobar la materia. ¿El coloquio es de a uno solo, es tipo un oral, o lo hacen en grupo como en otras carreras? Depende de la materia, hay algunos coloquios que son grupales y otros que son individuales. Bien. Lo mismo con los trabajos prácticos integradores. Hay algunos que son grupales y otros, que son la mayoría, son individuales. Vos hoy decías de las materias cuatrimestrales y anuales. Bueno, primero, si querés contar un poco qué es una materia cuatrimestral y qué es una materia anual, y después tu carrera en particular, ¿tiene más de una o de otras o es variado? Bien, las materias cuatrimestrales son las que duran, como se dice, un cuatrimestre, de abril más o menos hasta vacaciones de invierno, y el segundo cuatrimestre son después de vacaciones de invierno hasta
noviembre, diciembre, depende de la universidad. Y las anuales son las que duran todo el año. Bien, en mi carrera tenemos más anuales de lo que es la Facultad de Económicas, que son servicios turísticos 1 y 2, esas son las 2 anuales, y en políticas son todas cuatrimestrales. Lo que sí son mucho más intensas las de política, que requieren mucho más estudio, mucha más dedicación que las anuales de económicas. Sin embargo, aprendes en las dos por igual. Pero las únicas 2 anuales de la carrera, hasta donde yo estoy haciendo, son servicios 1 y 2, que se enfocan en todo lo que es la industria de servicios turísticos. Julio, ¿querés comentarnos algo? Yo donde estudié en la Suiza, acá en Capital, tenía solo materias cuatrimestrales, no tenía materias anuales, eran solo cuatrimestrales, y generalmente era solo parcial, y algunas eran emocionales, o sea, el parcial es como un examen, digamos, de secundaria, por así decirlo, como más completo. La mayoría era en final obligatorio, o sea, vos aprobabas el parcial, después tenías que dar el final, que el final se da, una característica que es importante es que el final también se da cuando quiere, dentro de un cierto tiempo. El final lo se puede dar a mitad de año, fin de año, el año siguiente y demás. Yo ahí en ese lugar, si mal no recuerdo, tenía 2 años para dar el final, si mal no recuerdo. Y las materias que se promocionaban, o sea, que aprobaba los parciales y no tenía final, me acuerdo que eran muy pocas. En el lugar donde yo estudié eran muy pocas. Y después estaban las prácticas de guía, que la práctica, bueno, sí o sí tenía que estar aprobada, y si estaba aprobada la práctica, estaba aprobado el parcial, ahí podía promocionar esa materia de práctica. Porque la práctica tenía una parte que era escrita, claro, y otra parte que era guiando también. ¿Ustedes sintieron mucho el impacto cuando dejaron el secundario e iniciaron el estudio superior? A nivel académico. ¿Sintieron que, por ahí, no sé, al haber hecho otras orientaciones distintas en la escuela secundaria a lo que se dedicaron después, o el nivel, sintieron un impacto y cómo fue la adaptación a nivel académico? Va muy personal lo que voy a decir, ¿no? Muy personal. Pero yo como la secundaria no la extraño para nada. La secundaria, no tengo buenos recuerdos de la secundaria ni nada de eso. Entonces como que para mí fue beneficioso. Me sentí más a gusto ya el primer año estudiando turismo que con todos los años que me había tenido antes. Y después a nivel académico, sí fue un choque en el sentido que como yo venía de una secundaria industrial, tenía como mucho de matemática, mucho de análisis, mucha manualidad, contornos, herramientas, entonces de repente estar sentado y estudiar fue como, qué raro esto de sentarse a leer. Era una cosa rara, pero no me generó un choque porque lo veía más como algo beneficioso, porque como que estaba mejor ahí que en la secundaria, entonces por eso tal vez el choque no fue tan fuerte. Claro, sí. Creo que a todos Sí, nos pasa eso de la lectura, es clave. Sí, lo he visto estudiar. Sí, yo tampoco sentí un impacto a nivel académico. Desde el momento cero en que yo les venía contando de que no sabía qué estudiar, que no sabía qué me gustaba, qué no me gustaba, cuando me dieron el primer texto, yo me enamoré y dije, es por acá, y no me costó para nada porque me reenganché y me re gustaron los textos. Entonces, si bien me demandan muchísima lectura, no fue algo que diga, uy, no doy más, o uy, no lo soporto, tengo que hacer como una transición. Claro. No me pasó. También fue como una reayuda el hacer el ingreso, ¿cómo es? El curso de ingreso, Un cursillo. porque nos acompañaron de cierta forma y nos fueron adaptando, aunque fueron 2, 3 semanas, 4 semanas, no recuerdo bien, ellos nos ayudaron a leer los textos y a comprender el razonamiento
de un nivel académico mucho mayor que el secundario. También me ayudó que mi orientación en la escuela fue de administración. Claro. Entonces, parte de lo que estoy viendo hasta el día de hoy, yo lo vi en la secundaria. Y también me resulta mucho más leve por ese lado. Claro, sí. Sí, creo que lo que yo le diría a alguien que siga esta carrera, que sea, el tema es no entrar a la universidad, terciario, o lo sea, con la mentalidad de la secundaria en el sentido estructurada de, bueno, todos los días tengo que entrar una hora, todos los días salgo hasta ahora y tengo este día de materia. No necesariamente tenés que estudiar todas las materias del primer año y no necesariamente tenés que ser con un horario fijo. Eh, Podés elegir algunas cursar, algunas no, y lo aconsejable es siempre empezar cursando más que te interesa. Si tenés que, no sé, de repente si no sabes nada de inglés y de repente la primera materia que te va a tocar los lunes es inglés, o sea, tu primera materia que vas a tener, la que más odias, y no, esa, cursala el año que viene, cursala el año que viene y en tu primer año cursala que te interesa, como para que no te sea tan chocante, que no sea un cambio tan brusco. Tal cual. No hay una obligatoriedad de cursar todas las materias del primer año en primer año. Sí, Ya. es re importante eso. Re. También ponele, Meli, si vos querés contar cómo fue tu proceso de que vos te tuviste que ir de una ciudad chica relativamente a una ciudad bastante grande como es Rosario. Entonces, ¿cómo fue también el proceso de todo ese cambio de, además de tener que hacer un cambio académico, que ya es algo importante, también hacer un cambio de lugar, un cambio de gente, si te fuiste con alguien, si te fuiste sola, ¿cómo fue todo eso? Sí, yo siempre fui una persona muy independiente y muy autodidacta en el sentido de que yo desde chiquita me hacía mi comida o hacía mi cama, entonces como este proceso para muchas personas es muy difícil porque se encuentran con muchas veces con un departamento o su habitación en la residencia hecho un desastre y les afecta psicológicamente. Y a mí eso no me costó. Sí creo que me costó o que fue un proceso que recién lo estoy como procesando ahora, el irme a una ciudad sola y así independiente y re ambiciosa y ay, voy a vivir sola, que todo era color de rosas al principio. Después, sobre mitad de año, sobre más, ya cuando te vas acostumbrando, como que se hace un poco más pesado y empezás a extrañar y, y a veces el tema económico como te tira para atrás, como me vuelvo este fin de semana, pero no me vuelvo el que viene, y así. eh, entonces como que me empezó a pesar un poco más a final de año. Sí. Y eso. Pero al principio sí es todo re lindo y creo que es la parte más hermosa de cuando uno se va a estudiar solo. Yo me fui a estudiar sola, tuve la oportunidad y la suerte de poder alquilar un departamento y de conocer gente nueva, de tener amigas que me apoyaron y que me apoyan hasta el día de hoy, que eso también es re importante cuando uno está solo, el tener una compañía, un par de estudio que, que se apoye mutuamente con uno. Pero sí, no lo sufrí tanto al principio, al final bastante más, Claro. pero es cuestión de ir adaptándose y ir manejándolo. ¿Y en algún momento les pasó a alguno de los dos de no querer estudiar más esto o tuvieron crisis pero se fueron como recuperando? O sea, claramente por la situación en que están los dos, pero, o sea, ¿cuál fue alguna frustración como muy importante que hayan estado como al borde? No sé si habrán tenido. También puede entrar algún tip para ese momento. No sé si al borde, pero sí había una materia que se me dificultaba mucho al punto tal que la recursé como 2 veces, eh, y era como, me estaba frustrando la materia, era como, si había algo que me estaba frenando esa materia, que era relaciones públicas, y se me bloquea hasta para hablar de esa materia, hasta el día de hoy. Cosas que
son buenas y demás, pero como que no entendía la materia, la crucé con una profesora, después pasé con otra profesora, a la segunda vez con esa segunda profesora es cuando probé, pero me acuerdo que eso fue como, era específicamente materia. Y cómo la probé, la verdad que más que nada fue esa. Me acuerdo cuando vi el final, cuando la terminé, la profesora me mira y dice, ¿viste, Julio, que era tan difícil? Dale, andate. Así me hizo como, o sea, no sé cómo la probé, no sé cómo la probé. Pero perseveraste. Eso es lo importante. Y te- Sí, creo que al leer 3 veces lo mismo me terminó quedando, no sé, una cosa así. Le ganaste por cansancio a la materia. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, yo no sé si podría llamarla crisis o esos momentos previos al parcial que uno no está en un pozo. Bueno, eh, me ha pasado, pero por mi tipo de personalidad, porque yo soy una persona que tiene que saber todo, desde el primer texto hasta el último me lo tengo que saber todo. Y muchas veces eso no sucede en la vida real y o en los tiempos de la facultad uno muchas veces no llega. Entonces, el no llegar y querer rendir en esa primera instancia y darte cuenta que no llegás y no podés, es muy duro para uno. Entonces, nada, suelo recurrir a mis amigas, a familiares que quiero, que me apoyan y me tranquilizan y, y me hacen reflexionar que no pasa nada, si no rindo en esta instancia, que puedo rendir en la que viene, que no es el fin del mundo. Ah, Que es un poco el verso que todos te dicen, pero que en esos momentos funcionan y que te ayudan a volver a tu eje. Y, y eso, y me pasó que no entendía al principio una materia y no la entendía y dije, chao, esto está la curso libre, la recurso del año que viene, lo que sea. Y es cuestión de muchas veces darle tiempo, dedicarle, y a veces también es cuestión de dejarla y volverlo a retomar en otro momento de tu vida, de tu cabeza, de tu situación en la universidad también, porque por ahí muchos de los conocimientos que te brindan otras materias te pueden ayudar a comprenderla. Entonces, es un poco eso también. Una vez Y nos algo, dijeron, sí, 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 ya dale. se dieron cuenta que a mí me gusta decir las cosas feas, ¿viste? Una cosa así. Eh, algo que me he dado cuenta de tantos años de universidad, facultad, terciario y demás, que generalmente el que es el chico o chica 10 de la secundaria es el que más sufre el primer año de la universidad, porque es alguien que se exige mucho, es alguien que quiere la perfección, que, ¿viste? O sea, que quiere todo, hace todas las actividades, hace todo, pero claro, el asunto secundario es poco comparado al asunto de una facultad. Entonces, Claro. como recién no llega todo. Bueno, el que es chico, el que es, no soporta el ver todos los apuntes, no ver todos los sociales, no lo soporta y es general el que se termina frustrado en el primer año de una universidad, porque no es una universidad que exige a la secundaria, no es exigencia muy más alta que te lleva mucho tiempo y del que no está acostumbrado, obviamente que te vas a pasar. Y no es muy difícil. Si sos un chico de 10, una chica de 10 en la secundaria, no significa que vas a ser un chico de 10, una de 10 en la facultad. Es Es que eso. también en la facultad hay otras cosas que influyen. No solamente, a veces puedes estudiar un montón y te puede ir mal también. Y tampoco eso es un fracaso, eso es como Sí. que también la idea de fracaso y acierto cuando uno va a un estudio superior también cambia. Por ahí te puedes sacar un 10 y haber fracasado en el sentido de capaz que no aprendiste nada y te macheteaste todo el examen y en realidad la nota no define lo que vos sepas sobre la materia. Entonces eso es re importante. A mí me Mm. recostó eso también, de que por ahí yo estaba acostumbrada a buenas notas y decir, bueno, me saqué un 5 pero di todo de mí. Y creo que, o sea, ese 5 me costó todo de mí y es capaz más importante que un 10 en una materia que me es súper fácil. Es como que la nota para mí es como que ya deja de ser lo fundamental.
Sí, que Sí. en ese acierto y desacierto, lo que uno empieza a concebir como un logro es el saber y conocer Sí, más que la nota. sí, completamente. Tal cual. Pasa que en realidad el hecho de saber es lo que después te va a servir como profesional al día de mañana, porque tener puras buenas notas y nada más es como, ¿de qué te va a servir en el día de mañana? Porque a mí me pasa con mismo fotografía, que si yo no aprendo después en la práctica es como, che, y acá, es como aprender y bueno, darte la cabeza contra la pared las veces que sean necesarias, pero tratar de aprenderlo. Necesitas el contenido más que la nota. Y sí. Claro, sí. Eso también igual es algo que te lo lleva al momento y la madurez la agarrás en el momento también. Cuando, no sé, te das cuenta que, no sé, te indigna que un compañero se machete y es como que, ay, ¿cómo que? No, pero eso no es un 10 de verdad. O sea, y ahí te das cuenta de que no es tan así. O sea, es como, va por otro lado, tipo, y empezás a pensar, tipo, ¿y qué va a hacer cuando se reciba? Esas cosas que así. Nada, pero sí es posta que pasa eso, y además que, no sé si a ustedes les pasa, pero que los profesores se dan cuenta de todo, de todo. Se dan cuenta al toque de quién estudió de verdad, de quién está comprometido, de quién no, quién fue a tirarse a la pileta. Es como que tienen un don. O sea, ya sé que hay Sí, hace años que están ahí, pero desarrollan un nivel evolutivo de lenguaje no, corporal. no sé si es un don. Yo este año, bueno, viendo de turismo, ¿no? Yo estoy en el profesor de historia donde estoy, yo estoy como ayudante de comisión. Ujú. Y ya hace 3 años. Y es verdad que estando adelante y prestando atención a los alumnos, ya les vas a sacar la ficha y ya sabes que cuando alguien hizo muy bien algo, es porque algo raro hay ahí atrás. Si vos te das cuenta que durante todo el año viste, tenía cierta característica, de repente, mm, ¿por qué lo hiciste diferente? Pues, ¿entendés? Ya Mm, estar adelante del aula, se veas todo diferente. Mira. sí. Es muy loco, pero es verdad. Se nos está por cortar en 2 minutos y medio. ¿Quieren que vayamos cerrando, les parece? De nuestra parte, le agradecemos un montón por todos los aportes. Sé que nos pasa siempre, podríamos estar tipo semanas hablando de lo que tanto nos encanta, pero bueno, vayan a comer ya. Eh, Eh, y bueno, nada, y y agradecerles un montón. sí, Un montón, gracias, de verdad. gracias. Va a ser de muchísima ayuda para mucha gente. Y gracias por estar ahí bancando nuestro proyecto. Si quieren, en pocas No, palabras, gracias pueden a usted tirar. por el espacio y gracias también por difundir que sé que para la gente del interior es muy difícil ir a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, del Plata, a otro lado. Y lo difícil es no equivocarse, o sea, en el sentido, si vas a mudar, vas a ir a otra ciudad, elegí lo que querés y no te equivoques en lo que realmente querés y en el lugar que querés. Tal cual. Y es una decisión re difícil. Mm, Pero que tampoco está mal equivocarse, eso hay que tenerlo en cuenta. Tal De cual. que puede pasar, No, de no, 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 todo está hecho, mal, yo pero quería que venga una tratar de compañera que que por lo amo menos mucho. el error o la equivocación no sea frustrante. Sí, es verdad que tenés una carga mucho más grande, porque como decíamos hoy, además de tener que hacer todo el pase del estudio, porque estás cambiando a un nivel superior y que todo el mundo sabe que el nivel superior hay una brecha entre el secundario y el nivel superior. Encima de todo eso, tenés que cambiarte de ciudad, tomar, como decías, una decisión que sea la correcta. Es como que tenés mucha presión sobre tus hombros. Pero iba a decir eso, que yo quería que venga una compañera que le pasó eso, de que ella tomó la decisión y no le gustó, y se tuvo que volver, y tampoco es el fin del mundo, o sea, se puede volver a empezar. Eh, Así que eso, por más que parezca que es una presión re grande, te puede pasar y no está mal y no sos el único también. Y soy un ejemplo de eso, que a los 3 años empecé mi tercera carrera, así que no, un ejemplo. Nunca es tarde para aprender. Bueno, chicos, muchas gracias. Éxitos en todo siempre. Y Gracias a mi colega. ahí está, y ahí tenemos un colega. Ya trabajarán juntos, quizás. Todo puede ser. Tierno. Ahí va.
Nos vemos. Con tantos Chaco no es pasados. alto. Ah, Ay, nos vemos. Fue un replacer. Si nos visitas, nos avisas. Ya sabes. Ay, sí, Julio, por favor. Vamos juntos. Sí.